Hace una semana aprendimos que Dios es inmutable, lo cual significa que Dios nunca cambia, y que lo que Él determinó en su decreto eterno tampoco cambia, por lo que no hay jota ni tilde que no haya de cumplirse de todo lo que Él ha decidido ya ejecutar. Y bajo esta premisa, alguien podría llegar a preguntarse, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué pedimos a Dios sobre una situación particular si nada puede cambiar lo que este Dios inmutable ya ha decretado? Y es una muy buena pregunta. Y para responderla, quiero invitarte a que veamos Jeremías 29 del versículo 10 al 12, pasaje en el que Dios dice a su pueblo: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Y más adelante dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Como vemos en este corto pasaje, Dios ya había decidido que después de 70 años de cautividad, avivaría la fe de su pueblo, dotándolos de sabiduría, y entonces su pueblo lo invocaría y vendría a él y le oraría de todo corazón, y entonces Dios los oiría y los liberaría de las cadenas de Babilonia. Y así es como podemos descubrir que aun cuando Dios ya había determinado de manera inmutable y predeterminada que en un momento definido liberaría a su pueblo de la cautividad de Babilonia, también había determinado que esa liberación ocurriría por medio de la oración sabia de su pueblo, la cual Dios mismo motivaría y la cual Dios escucharía y atendería desde lo alto para bendición de su pueblo. Y así es como podemos descubrir que aun cuando Dios ya había determinado de manera inmutable y predeterminada que en un momento definido liberaría a su pueblo de la cautividad de Babilonia, también había determinado que esa liberación ocurriría por medio de la oración sabia de su pueblo, la cual Dios mismo motivaría y la cual Dios escucharía y atendería desde lo alto para bendición de su pueblo. Y así es como de este pasaje podemos ver al menos 3 cosas con respecto a la oración y la inmutabilidad de Dios. Lo primero es que Dios es quien pone en nosotros el deseo de orar, porque Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos dice Filipenses 2:13. Lo segundo es que Dios, en su infinita bondad, muchas veces cumple su voluntad inmutable, haciendo uso de las oraciones que Él mismo ha determinado de antemano que nosotros hagamos en el nombre de Cristo, para su gloria. Mas no solo esto, sino que también podemos aprender una tercera cosa, y es que es Dios mismo quien por medio de su Santo Espíritu nos da la sabiduría necesaria para que podamos orar aquello que es conforme a su voluntad, permitiéndonos así experimentar la maravillosa realidad de que Él nos escucha, siempre. Pues esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, como dice 1 de Juan 5:14. Volviendo entonces a Jeremías, ¿qué habría sido de las oraciones del pueblo cautivo si Dios no hubiera decidido de antemano e inmutablemente liberarlos? ¿Qué habría sido del pueblo de Judá si Dios no los hubiera movido a orar? ¿Qué habría sido de sus oraciones si Dios no hubiera decidido de antemano e inmutablemente escucharlas? Hubiera sido como nada, palabras al viento, incierta vanidad. Y asimismo, ¿qué sería de nuestras oraciones si Dios no fuese inmutable? ¿Qué sería de nuestras oraciones si Dios no fuese uno que cumple cada una de sus buenas promesas? Qué gran privilegio este que nos ha dado el Señor de permitirnos ser partícipes de su inmutabilidad a través de nuestras oraciones. Oraciones que son débiles en sí mismas, pero poderosas gracias a la bendita obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor, dándonos libre acceso al Padre. Por tanto, oremos fervientemente, hermanos, porque Dios es inmutable. Oremos sin cesar, porque Dios nunca cambia. Y descansemos nuestras oraciones en el magnífico hecho de que Dios hará siempre aquello que le glorifica, aquello que es lo mejor para nosotros, y que nada lo estorbará jamás en llevar a cabo su soberano y buen propósito con cada uno de sus hijos. Estamos seguros en Él, y nuestras oraciones también,